Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 13 de octubre de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar sobre GE Healthcare y en la sección educativa vamos a hablar sobre la fiebre del oro. Fue una semana con resultados mixtos que empezó de forma muy positiva pero que fue perdiendo terreno conforme fue avanzando la semana. Al final, el Dow Jones y el Standard & Poor's 500 terminaron en territorio positivo, subiendo el 0.8 y el 0.5% respectivamente, pero el Nasdaq terminó ligeramente en territorio negativo, bajando el 0.2%. El entorno geopolítico ha elevado muchísimo la incertidumbre e hizo que tanto el petróleo como el oro subieran mucho de precio. Pero la principal responsable del mal desempeño en los mercados fue la inflación. Durante la semana se reportaron dos de los principales índices que se usan para monitorear la inflación, que son el índice de precios al consumidor y el índice de precios de productores, y ambos mostraron números por arriba de lo esperado. Llevábamos una buena racha desde principios de año, donde la inflación bajaba mes con mes, pero durante septiembre terminó subiendo. Subió el 0.4% mensual, por arriba del 4% anualizado. Y como hemos platicado varias veces, una inflación elevada sube la probabilidad de que la Fed incremente aún más las tasas de interés, lo que a su vez provoca un incremento en el rendimiento de los bonos, y rendimientos elevados en el mercado de bonos invariablemente le pega a los mercados de acciones. Los analistas están divididos acerca de las acciones que pueda tomar la Fed en su próxima junta, que será el 1 de noviembre. La mayoría piensa que no subirán las tasas, pero todos coinciden en que las tasas se mantendrán elevadas más tiempo de lo esperado originalmente. Hubo muchísima información microeconómica durante la semana, empezando con los reportes trimestrales de algunos grandes bancos. JP Morgan, Wells Fargo y Citigroup, los tres reportaron mejor de lo esperado, ayudados por las elevadas tasas de interés que pueden obtener al invertir los depósitos de sus usuarios. United Health, una de las aseguradoras más grandes de los Estados Unidos, también reportó mejor de lo esperado, levantando buena parte del sector de la salud. Y Delta Airlines, de la misma forma, reportó por arriba de las expectativas, pero mostró muchísima cautela sobre su futuro, sobre todo debido al rápido incremento en el precio del combustible. Hubo también mucha información relacionada a lo que se conoce como M&A, por las siglas en inglés de fusiones y adquisiciones. ExxonMobil reportó que llegó a un acuerdo para comprar Pioneer Natural Resources por $64.500 millones en una transacción que será 100% pagada en acciones de ExxonMobil. Es decir, los accionistas actuales de Pioneer recibirán acciones de Exxon como pago, aunque en una proporción distinta. Esta noticia hizo que las acciones de Pioneer brincaran, y la verdad es que estas noticias suelen ser una buena oportunidad para vender la empresa que va a ser adquirida. Porque, por un lado, ya sabemos el precio de compra y las acciones ya brincaron a un nivel muy cercano al nivel de compra. No han llegado a ese nivel porque falta que la transacción sea aprobada por los organismos reguladores y por lo tanto hay aún algo de riesgo. Pero realmente esas acciones ya están topadas al precio de compra y sí existe la posibilidad de que la transacción no sea aprobada o se cancele por alguna otra razón y las acciones pueden perder todo lo que ya ganaron con la noticia. Entonces, generalmente es recomendable vender cuando tengamos acciones de alguna empresa que se anuncia que va a ser adquirida. También se reportó que Microsoft ya fue autorizada para cerrar su transacción con Activision Blizzard. La FTC había bloqueado la compra, argumentando prácticas monopólicas de Microsoft, pero Microsoft se fue a juicio y lo ganó, y recibió autorización para cerrar la transacción. El juez determinó que, aunque Microsoft sí tiene mucho poder, realmente no lo tiene en la industria de los videojuegos, que es donde participa Activision Blizzard. Así que finalmente se le permitió cerrar la transacción, con lo que ahora Microsoft se vuelve un jugador importante en la industria del desarrollo de juegos de video. El hecho de que Microsoft haya ganado el juicio en contra de la FTC fue visto por los mercados como una muy buena noticia, porque la FTC actual ha mostrado una actitud muy intransigente en cuanto a transacciones empresariales. Prácticamente ha decidido bloquear todas las adquisiciones pequeñas o grandes, por lo que ha dejado de haber ofertas de compra entre empresas. Sin embargo, las fusiones y adquisiciones suelen hacer al mercado más eficiente, y sí habrá ocasiones en las cuales tenga sentido bloquear una transacción si en realidad existe el riesgo de que haya prácticas monopólicas, pero la mayoría de las veces es benéfico para el mercado.
Y por eso, lo más importante de la victoria de Microsoft es que más empresas van a animarse a intentar alguna fusión o adquisición, ya que esa actividad estaba prácticamente detenida por el temor a que la transacción fuera bloqueada por la FTC. Las últimas 2 semanas ha habido una actividad muy inusual e interesante relacionada al sector de los alimentos y bebidas, sobre todo en las empresas fabricantes de comida empacada, botanas y bebidas azucaradas. Estas empresas, como Coca-Cola, PepsiCo, Kellogg's, Mondelez, Campbell Soup, etc., suelen ser consideradas empresas defensivas, es decir, que sus acciones normalmente tienen buenos comportamientos en momentos de incertidumbre. Pero estas últimas semanas han sido muy castigadas, y la razón fue que han salido nuevos estudios relacionados a medicinas enfocadas a reducir la obesidad. Hay 2 empresas farmacéuticas, que son Novo Nordisk y Eli Lilly, que están desarrollando fármacos conocidos como GLP-1, que originalmente tenían el objetivo de tratar la diabetes, pero que están mostrando muchos beneficios para reducir la obesidad en general. Parte del éxito de los estudios es que provocan una reducción en el apetito de los pacientes y también una disminución en los antojos. Y es interesante porque aún están en etapa de pruebas y todavía no se sabe cuántas personas tomarán estos tratamientos, pero la simple noticia le pegó duro a las acciones de empresas de alimentos catalogados como impulsivos. A mí la verdad me parece que es una reacción un poco exagerada, pero hay inversionistas, sobre todo los que manejan los grandes fondos de pensiones, que prefieren ser muy conservadores y evitar cualquier riesgo, y como se suele decir, disparan primero y hacen preguntas después. La huelga de Kaiser permanente parece que está a punto de terminar. La empresa llegó a un acuerdo tentativo con el sindicato que incluye un incremento salarial del 21%. La que aún no se le ve fin es la huelga de la industria automotriz. Esta semana el sindicato expandió la huelga cerrando más fábricas, incluyendo la más grande del mundo de Ford, que es la de Kentucky. El sindicato está aumentando la presión para tratar de llegar lo más rápido posible a un acuerdo. Aún no se sabe el efecto que estos cierres puedan tener en la fabricación, pero es probable que provoquen un incremento en el precio de los vehículos similar al que ocasionó las disrupciones de la cadena de suministros provocadas por la pandemia. Esta semana se reportará el índice de producción industrial y capacidad utilizada, que probablemente muestre los efectos de la huelga automotriz. También habrá un reporte sobre las ventas al menudeo y varios miembros de la Fed están programados para hablar en distintos eventos. No es la junta oficial de la Fed donde deciden la política monetaria. Esta junta será el 1 de noviembre, pero cuando los miembros de la Fed hablan en público, suelen mencionar a grandes rasgos su visión sobre temas económicos y dar pistas acerca de la decisión que tomarán en la próxima junta. Y también durante la semana se empieza a acelerar la cantidad de reportes trimestrales. Vuelven a ser las financieras las que acaparen la semana. Reportan Charles Schwab, Bank of America, Bank of New York Mellon, American Express, Morgan Stanley y Goldman Sachs. Y también vale la pena monitorear los reportes de Tesla, Netflix, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Lockheed Martin, AT&T y Schlumberger. En la idea de la semana vamos a hablar sobre GE Healthcare. Su símbolo es GEHC. La semana pasada hablamos de General Electric y comentamos que se está separando en 3 empresas distintas. La primera separación ocurrió a finales del año pasado, que fue la de GE Healthcare, y la siguiente separación está programada para el próximo año y será cuando la parte restante de la empresa se divida en 2. Una enfocada a la tecnología aeroespacial, que se llamará GE Aerospace, y la otra enfocada en energía, que se llamará GE Vernova. Pero me pareció interesante profundizar un poco más en la empresa que ya es independiente, que es GE Healthcare. GE Healthcare es una empresa que se dedica a tecnologías médicas, soluciones de atención médica y productos de ciencias de la vida a nivel global. Está basada en la ciudad de Chicago, Illinois, y aunque se separó, General Electric sigue siendo dueña del 20% de GE Healthcare. La empresa ofrece una amplia gama de productos y servicios en diversas áreas de la atención médica que se pueden catalogar en 5 áreas. El área más grande es la de imágenes diagnósticas. GE Healthcare fabrica y vende una variedad de equipos de imágenes médicas como resonancia magnética, tomografía computarizada, rayos X, ultrasonido y sistemas de medicina nuclear. Estas tecnologías se utilizan para el diagnóstico y monitoreo de diversas condiciones médicas. En el área de la tecnología de la información en salud, proporcionan soluciones de tecnología de la información como registros médicos electrónicos, software para la gestión de operaciones hospitalarias y herramientas digitales para optimizar los flujos de trabajo en atención médica.
El área de ciencias de la vida ofrece productos y servicios relacionados con la fabricación de biofármacos, terapia celular y otras áreas de investigación. En el área de monitoreo y soporte vital, produce sistemas de monitoreo de pacientes, máquinas de anestesia y otros dispositivos utilizados en entornos de cuidados clínicos y salas de operaciones. Y por último, el área de diagnóstico molecular, donde participan en el desarrollo y fabricación de productos de diagnóstico molecular para aplicaciones en áreas como oncología, enfermedades infecciosas y genéticas. El sector de la salud es el segundo más grande de los Estados Unidos y continúa creciendo. Y este sector incluye a las farmacéuticas, las de seguros médicos, las fabricantes de suministros médicos, proveedoras de servicios de salud, etc. Y distintas áreas presentan distintos retos. Por ejemplo, las farmacéuticas actualmente se han visto presionadas por el gobierno de los Estados Unidos, que está tratando de negociar el precio de las medicinas que son pagadas por los planes públicos de salud. Los hospitales y clínicas están enfrentando huelgas donde los sindicatos están tratando de negociar mayores salarios y otras prestaciones. Las aseguradoras están recibiendo más solicitudes de procedimientos no indispensables que se habían aplazado durante el COVID, etc. Invertir en GE Healthcare es una forma de participar en el sector de la salud, pero usando una estrategia conocida como la de picos y palas, de la que vamos a hablar un poquito más en la sección educativa, pero GE Healthcare digamos que no participa de forma directa en el sector de la salud, sino que desarrolla tecnología indispensable para hospitales, clínicas, desarrolladoras de fármacos y hasta para los estudios que solicitan las aseguradoras. Y de esta forma se beneficia del crecimiento en la demanda de servicios de salud, pero evitando parte de los riesgos comunes de este sector, y por eso es que vale la pena tener a GE Healthcare en el radar. Según cuenta la historia, en enero de 1848, un carpintero llamado James Marshall encontró un metal brillante en un río junto a un aserradero cerca de la ciudad de Sacramento, California. Llevó la piedra al dueño del aserradero y juntos en secreto fueron con un especialista, quien les confirmó que lo que habían encontrado era oro. Trataron de mantener su descubrimiento en secreto, pero como suele pasar, el rumor del descubrimiento corrió rápidamente y para marzo del mismo año, Samuel Brannan, quien era dueño de un periódico de San Francisco, confirmó el hecho y lo hizo público. Además, aprovechó la oportunidad para poner una tienda de picos y palas y otros instrumentos para buscar oro. Personas de toda la zona empezaron a dejar sus trabajos para enfocarse en las búsquedas de oro y poco a poco empezaron a llegar de otras partes del país. Para agosto, la noticia se había hecho nacional cuando fue reportada por el Heraldo de Nueva York y en diciembre el presidente James Polk confirmó el descubrimiento ante el Congreso. Ahorita viajar de Nueva York a San Francisco no suena tan complicado, pero en esa época era todo un reto. Aún no había carreteras ni ferrocarriles que atravesaran el país y cruzar por tierra era muy peligroso. No solo porque había que atravesar montañas y bosques, sino que también había que cruzar territorios ocupados por tribus nativas. Muchos, provenientes de la costa este, decidieron hacer el viaje en barco, lo que significaba darle la vuelta a Sudamérica, que era un viaje de casi 5 meses. Pero todas estas dificultades no detuvieron a miles de personas que llegaron a la zona en búsqueda de oro. El pico de la llamada fiebre del oro de California fue en 1849, y como dato curioso, esta es la razón por la cual el equipo de fútbol americano de San Francisco se llaman los 49 o los 49ers, en honor a todas las personas que llegaron a San Francisco durante 1849 en búsqueda de oro. Personas de todo el mundo empezaron a llegar a la zona en búsqueda de fortuna, no solo de los Estados Unidos, ya que la noticia se había esparcido a nivel global. Al inicio de 1848, cuando se descubrió oro por primera vez, San Francisco tenía alrededor de 1,000 habitantes. Y se estima que en 1849 llegaron más de 90,000 personas a la región, y para 1855 ya eran más de 300,000 buscadores de oro. Realmente, solo los primeros en llegar a extraer oro lograron obtener ganancias sustanciales. La gran mayoría no lo lograron, y para 1855 ya había empresas dedicadas a la extracción, que eran las únicas que tenían la escala suficiente para seguirse beneficiando. Sin embargo, quienes más ganancias obtuvieron no fueron los buscadores de oro, sino los comerciantes, por ejemplo los proveedores de herramientas de búsqueda como picos y palas, y de ahí sale el nombre de una estrategia de inversión que se enfoca en empresas que proveen tecnología o herramientas para un negocio en específico, y se le llama la estrategia de picos y palas.
El mejor ejemplo reciente que se me ocurre de esta estrategia es el de Nvidia. El tema más caliente en la actualidad, digamos lo que equivaldría a la fiebre del oro de este momento, es la inteligencia artificial. Todas las empresas están hablando sobre inteligencia artificial y sobre cómo va a cambiar el mundo. Y Nvidia es la empresa líder en el desarrollo de los chips que se usan para la inteligencia artificial. Es una forma de invertir en las herramientas básicas que necesitan todas las empresas para desarrollar inteligencia artificial, que es la tecnología de moda de este momento. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com, al que pueden también acceder directamente desde la página www.ramonlog.com. Y si lo prefieren, estaremos subiendo los audiogramas a YouTube, donde los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Y finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.